Inglés razonado. Las diferencias entre el inglés y el español. Hoy vamos a hablar de la palabra que. Sucede que en español la palabra que se usa en diferentes contextos, con diferentes funciones y diferentes interpretaciones. En inglés, esto mismo se logra con 4 palabras. Las voy a poner en un esquema y entonces ustedes las van a poder ir viendo en su presentación. Vamos a partir de la palabra que. Esta palabra la puse con mayúscula porque va a tener diferentes versiones. El primer que tenemos es, en inglés, se expresa con la palabra how. La palabra how nosotros la conocemos generalmente con el significado de cómo. Bueno, aparte de tener ese significado, también tiene el significado de qué. Vamos a poner como habituamos a hacerlo, cómo se escribe, cómo se pronuncia, más o menos, how, y quiere decir que. Bueno, vamos a poner la función que tiene. Es un descriptor, que quiere decir que. Ahora, fíjense cómo puse este que. Este que ya lo puse la primera letra con mayúscula y lleva un acento diacrítico. El acento diacrítico es en español lo usamos para distinguir una palabra de la misma palabra cuando tiene otra función. Bueno, entonces este es que estamos acostumbrados a poner cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo funciona y qué significa. Y hay una aclaración, la ponemos entre paréntesis. Para resaltar descriptor. Esta palabra how sirve para resaltar un descriptor. Después vamos a ver algunos ejemplos para contrastar los diferentes qués que tenemos aquí. Bueno, ¿cuál es el otro qué? El otro qué se expresa con la palabra than. Más o menos esto. Acuérdense que en inglés, los que hablan inglés pueden producir 12 sonidos vocálicos y pueden oír 12 sonidos vocálicos. Nosotros que hablamos español podemos producir 5 sonidos vocálicos y oímos 5 sonidos vocálicos. Entonces aquí la palabra then, pues ni es dan ni es den, está entre la A y la E. Un sonido que nuestro oído no detecta porque no estamos entrenados para detectarlo. Conforme vaya pasando el tiempo y vayamos estudiando y fijándonos en estos detalles, pues llegará el momento que nuestro oído detecte la diferencia y la pueda reproducir. Mientras tanto, no hay problema. Si yo lo pronuncio den o lo pronuncio dan, es indistinto, porque podemos saber de qué palabra se está hablando por el contexto, no tanto por la pronunciación. Bueno, entonces este then es también, este es un conector. Y este conector significa que. Y este que lo escribo con minúscula, no lleva acento diacrítico, porque no aparece, siempre aparece al principio, por eso empieza con mayúscula. Este que aparece en medio del enunciado, entonces nunca va a empezar con mayúscula. Y la aclaración es que para comparar entre
2. Bueno, luego tenemos otro que es that. Esta palabra that, así como la palabra how, que la conocemos con el significado de cómo, pues la palabra that la conocemos con el significado de ese, esa, aquel, aquella. También la conocemos con el significado de tan, para hablar de un descriptor en una idea negativa. Bueno, pero aquí lo vamos a usar, también es un conector que significa que, y pues la aclaración que vamos a hacer es que para conectar ideas. Para conectar ideas. Y luego tenemos la palabra what. Si hacemos memoria, los que hemos estudiado algo de inglés, sabemos que la palabra que normalmente conocemos con el significado de qué es la palabra what. Y aquí en esta presentación es la que dejo yo al último. Este método se basa en que tenemos que considerar todas las opciones, irlas eliminando hasta que nos quede la opción que es aplicable. Así es como se hace la programación para algún sistema de cómputo. Se tiene que dejar una opción última. La opción última es la que cubre los casos que no estén previstos por las opciones anteriores. Entonces, si yo voy a hacer un enunciado en inglés y el enunciado lleva la palabra que, yo debo de considerar primero si ese que lo voy a expresar con how. Si no es el caso que esté yo resaltando un descriptor, entonces considero si voy a usarlo con then, porque esté comparando entre dos. Si no ese es el caso, entonces considero que sea that, si estoy conectando dos ideas. Si tampoco ese es el caso, entonces lo que yo tengo que decir se va a decir con what. Pero se tiene que decir con algo, ¿verdad? Así es de que, si no es este y no es este y no es este, pues va a ser este otro. Esta es la opción que se da por default. Si recordamos los auxiliares, para el presente está can y está may y luego está must y luego está am, is, are. Y si ya no fue ninguno de esos, ya nada más nos queda does y do. Y no consideramos el uso de do a menos de que ya hayamos eliminado las opciones anteriores. Aquí para usar la palabra que nos va a suceder lo mismo. Antes de que contemplemos el uso de la palabra what, tenemos que eliminar las demás opciones. Cosa que normalmente cuando nos enseñan por medio de la memorización y de nada más repetir lo que nos dicen, pues si el enunciado lleva what, y muchos de los enunciados que nos enseñan de memoria son con what, nos lo dicen y los repetimos, y así es como vamos aprendiendo. Así es como se aprende el idioma natal, la lengua materna. Se aprende por repetición. Oímos a la persona que conforma nuestro entorno y entonces repetimos lo que la persona dice. Pero ese aprendizaje pues es pertinente cuando estás en una condición de aprender el idioma que llamamos materno. Pero cuando vamos a aprender un idioma como segunda lengua, que este es el caso, esta propuesta de inglés razonado es para el aprendizaje del inglés como segunda lengua.
No es para el aprendizaje del idioma como si fuera una lengua materna. Muchos de los cursos de inglés que se proponen están pretendiendo que se aprenda el idioma como si fuera lengua materna. Pues es prácticamente imposible lograrlo así. Una persona que está empeñada en aprender, no importa el método, va a aprender. Pero hay personas que se les facilita más de un modo que del otro. Por eso se tiene que ir buscando la manera de ir compaginando estas diferentes opciones que hay de aprender. Bueno, entonces, ¿qué es what? What, más o menos la pronunciación también es what. Acuérdense que aquí la pronunciación figurada, pues es una aproximación. Nada más sirve a los que hablamos español. What. Ahora, ¿qué es what? Pues what puede tener la función de va a tener varias funciones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner las que pueden ser. Miren, tiene tres opciones que se pueden considerar. What es que. También lleva mayúscula, también lleva acento diacrítico, y este que es para resaltar nombrador. Entonces es igual que how, nada más que how es para resaltar descriptor, mientras que what es para resaltar nombrador. Si yo digo, qué bonito, bonito es un descriptor, es pretty, entonces digo, how pretty. Si yo digo, qué música, música no es un descriptor, música es un nombrador, entonces digo, what music. Si yo digo, qué chica, entonces, qué muchacha, qué chica. Entonces yo diría en inglés, what a girl, what a girl. Si yo quiero decir, qué grande, how big. Así es de que yo tengo que estar fijándome qué es lo que estoy resaltando. Si estoy resaltando un nombrador o estoy resaltando un descriptor, para saber si voy a usar how o voy a usar what. Cuando yo digo, a ver, esto lo aprendimos de memoria. ¿Cómo se dice en inglés cuántos años tienes? Pues, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo se dice, cómo se le pregunta la edad a una persona? Pues nos lo enseñan de memoria y lo repetimos. How old are you? ¿Dónde dice cuántos? En ningún lado. ¿Dónde dice años? En ningún lado. ¿Dónde dice tienes? En ningún lado. ¿Qué dice aquí realmente? Aquí realmente dice, ¿qué tan viejo eres tú? Este how no tiene la interpretación de cómo, como en el caso de how are you. En este caso, la palabra how no viene antes de un descriptor. Entonces la palabra how aquí en este caso significa cómo. ¿Cómo estás tú? Acá dice, no dice cómo viejo, aquí dice qué tan viejo eres tú o estás tú. ¿Esto cómo se interpreta? Pues ¿cuántos años tienes? Otra interpretación, ¿cuál es tu edad? No estamos traduciendo. Este es otro de los problemas que tenemos que enfrentar. El introducirnos en otro idioma no es por cada palabra en español sustituirla por una palabra en inglés. Esa no es la propuesta. La propuesta es cómo es que se expresa la idea en español y luego aprender cómo se expresa esa misma idea en inglés. Lo que hacemos nosotros en este método es encontrar la razón
que nos explique por qué se hace de la manera en que se hace. No podemos nosotros modificar la forma en que se hace. ¿Cómo se pide la edad en inglés? Pues se pide la edad diciendo, how old are you? Así es como se pide la edad. Entonces, ¿cómo se pide la edad en español? ¿Cuántos años tienes? Entonces, hacemos que una expresión equivalga a la otra. Ahora, ¿cómo es que se armó esto? Entonces es lo que estamos haciendo en este método. Estamos explicando esto. En otros métodos no te explican esto. Entonces, ¿cómo se maneja? Pues lo aprendes de memoria. Y alguien protesta. Nadie protesta por esto, porque ya estamos acostumbrados a que hay cosas que aprendemos de memoria sin cuestionarlas, sin empezar algún contratiempo, ¿no? Por ello. Entonces aquí, how old are you? Nos fijamos. Si después de la palabra how viene un descriptor, ese how no se va a interpretar como. Se va a interpretar ¿qué? O no lo interpretamos como tal. Lo incorporamos en una expresión. Bueno, si yo quiero decir, qué fácil es la lección, entonces yo digo, how easy is the lesson. How easy is the lesson. Aquí, después de how, pues viene easy. Is the lesson. Ahora, ¿cómo se puede entender aquí? ¿Por qué está is antes de lesson y no es pregunta? Porque no le puse signo de interrogación, porque esto no es pregunta, pero sí está is antes del activador. Y esto es otra lección que tenemos que tomar para explicar por qué, si un dato del complemento, un dato de la idea que está en el complemento, lo pasamos al principio para resaltar su importancia, entonces ese cambio se tiene que compensar con un cambio también en la posición del activador y del auxiliar. El activador de este enunciado es the lesson. La lección es, ¿cómo es la lección? ¿Qué tan fácil? Ahora, pero ¿qué tan fácil? Lo quiero poner al principio. Entonces, cambio la posición de qué tan fácil al principio y cambio la posición del auxiliar con respecto al activador. Y no es interrogativo. Bueno, todo eso es para poder explicar por qué se hacen las cosas como se hacen. Cosa que en otros métodos no se explica esto, simplemente lo repites y tienes confianza en que lo que te están diciendo que repitas tiene alguna lógica. Aquí nosotros sí te explicamos qué lógica tiene y luego lo vemos en repetidas ocasiones hasta que quedamos convencidos de que en efecto eso es lo que está pasando. Bueno, entonces esto lo vamos a borrar porque no es parte del esquema que tenemos aquí. Vamos a ver. Entonces, what también puede ser lo que. Lo que. La palabra what se puede interpretar como lo que, la que, el que. Y este sería como un pronombre. Es un representador. O pronombre. Y también lo podemos interpretar simplemente como que
Todos los demás a ver, vamos a analizar esto. Yo quiero decir que en inglés. Entonces, primero veo si ese que está resaltando un descriptor. Si ese es el caso, voy a usar how. Si no es el caso, me fijo si está comparando entre dos. Si es el caso, entonces voy a poner then. Si no están ni resaltando un descriptor, ni comparando entre dos, me fijo a ver si está conectando dos ideas, para ver si la palabra que voy a usar es that. Si me doy cuenta que no es eso concretamente, entonces tengo que ver la posibilidad de que sea what como última alternativa. Me fijo si dice algo que resalte a un nombrador para estar seguro de que va a ser what. O me fijo si está representando algo. Entonces, en español puede ser lo que, la que, el que, los que, todos los posibles pronombres. Y entonces, si no es eso tampoco, entonces vamos a usar what como última alternativa, ya que no pudieron ser los demás. No podemos dejar esto que abierto, que no sabemos qué vamos a poner, no. Tenemos que poner algo. Si no aplica ninguno de los otros, se pone what como última alternativa. Ahora, si no sabemos analizar las cosas o no las queremos analizar, podemos arriesgarnos y poner what desde un principio, porque es la palabra que normalmente conocemos con el significado de qué. Bueno, entonces, aquí sería esto. Vamos a ver un caso. Ya vimos casos donde se usa how. Ya vimos, vamos a ver un caso donde se usa then. Si yo digo, mi amigo es más alto que su hermano, entonces, si mi amigo es más alto que su hermano, yo diría en inglés, my friend is más alto. En inglés se dice tall, es alto de estatura. Si yo esta palabra, también tenemos que tomar una lección donde vemos cómo se maneja el comparativo y el superlativo de los descriptores. Eso va a haber una lección, un video para ese fin también. Por lo pronto, ahorita para poder explicar esto, decimos que si la palabra alto es tall, como es de una sílaba, le agregamos ER para comparar entre dos. My friend is taller. Y aquí, como estoy comparando entre dos, pongo then. Then. Su hermano. Parece que fue lo que les dije. His brother. Pude haber dicho que mi hermano, entonces pongo my friend is taller than my brother. O aquí en este caso le puse que su hermano de él. Bueno, aquí pusimos then porque estoy comparando entre dos. El caso que les dije, that, también ya tenemos un video sobre esta situación de la palabra that para conectar ideas. Si yo, el ejemplo que usamos que decía, I know that, y intencionalmente se hizo así para que se vea la palabra that dos veces. That man, I know that man is, vamos a poner otra palabra que is more intelligent
Ya no cabe allí, vamos a seguirlo acá. Is more intelligent than vamos a poner than Mr. Ruiz. Vamos a repetirlo. I know that that man is more intelligent than Mr. Ruiz. La interpretación. Yo sé que ese señor es más inteligente que el señor Ruiz. Aquí estamos ilustrando varias cosas. Primero, que la palabra that tanto puede interpretarse como que, para conectar dos ideas, como ese o esa. Ilustramos que para decir señor, cuando yo escribo señor con todas sus letras, en inglés voy a usar la palabra man, que quiere decir hombre o señor. Cuando digo señor abreviado, señor SR punto, ese es un título. El título señor en inglés corresponde a Mr. MR punto. Entonces, ahora aquí dice más inteligente. Intelligent es una palabra de más de una sílaba. Entonces, no se le agrega la terminación ER, sino que se le antepone la palabra more. Esto lo vamos a ver en otro video. Todos los videos deben de estar relacionados porque el conocimiento es un conjunto, es un todo. Para poder expresar una idea tenemos que tener los recursos y echar mano de toda la información que está disponible. Así es de que ahorita estamos trabajando con la palabra que. Esta palabra que puede significar un que para resaltar un descriptor, ahí usaremos la palabra how. Un que para comparar entre dos usamos la palabra than. Un que para conectar ideas usamos la palabra that. Un que sea para resaltar un nombrador usamos la palabra what. Para usarlo como representador o pronombre usamos la palabra what. Y ya, si no es ninguno de todos estos casos, pues usamos la palabra what como último recurso para resolver el problema. Bueno, aquí ya para cada caso, pues se tiene que expandir el tema para que se pueda cubrir todos los aspectos que están relacionados a ese término en particular. Si yo quiero hablar de than, que para comparar entre dos, pues sucede que los descriptores, hay reglas para el manejo de los descriptores. Si el descriptor es de una o dos sílabas, se le agrega la terminación er para comparar entre dos. Si el descriptor es de más de dos sílabas, se le antepone la palabra more, como en el caso de intelligent. Y tenemos que estar pendientes de esas cosas. Luego hay unos descriptores que son especiales, que no depende del número de sílabas que tienen, sino que tienen un tratamiento especial. Todo eso lo tenemos que aprender a manejar. Bueno, entonces, ahorita, por lo pronto, podemos sentir que ya hemos puesto algún ejemplo de cada caso. Nos falta algún ejemplo donde what signifique lo que o la que. A ver, voy a borrar esto y voy a poner otro ejemplo. A ver, si yo digo what you need
is money. Aquí no es pregunta. What you need is money. ¿Qué dice aquí? Pues aquí dice, lo que tú necesitas es dinero. Aquí what se interpreta como lo que. ¿Cuál es el activador de esta idea? El activador es you. ¿Sí? O el activador es todo el conjunto, what you need. Y el auxiliar es is, que ya incluye la acción, y entonces el complemento sería money. Poder analizar estas cosas es importante para poder saber de qué estamos hablando. Cuando una persona va a hacer un examen de inglés, el TOEFL, por ejemplo, para poder ingresar a una universidad, hacer una maestría o alguna otra finalidad, le van a hacer preguntas donde él tiene que poder saber qué es lo que está pasando con el activador o el sujeto del enunciado. Estas cosas en la conversación cotidiana nos es importante. Podemos hablar el idioma como mejor podamos. Si la persona nos quiere entender, nos va a entender. Si la persona no nos quiere entender, aunque lo estemos diciendo muy bien, no nos va a entender porque no quiere entendernos. Y si quiere entendernos, aunque lo estemos diciendo mal, nos va a entender, porque la comunicación no tan solo depende de las palabras, depende del lenguaje corporal, depende de la disposición, depende de muchos otros factores que no son exclusivamente las palabras. Bueno, entonces aquí podemos tener ese caso. El otro caso que les dije, donde la palabra what signifique que para resaltar. Si yo quiero decir el ejemplo que les dije, ¿qué música? Pues digo what music. Ahora, si yo digo qué chica, qué muchacha, entonces digo what a girl. Aquí sí hay un problema porque para decir qué muchacha no podemos decir what girl, tenemos que decir what a girl. Y esta es una exclamación. Todas las que llevan how y las que llevan what con el sentido de resaltar, todas son exclamaciones. Bueno, what a girl, qué chica. Hace falta ponerle a porque no puedo poner el nombrador sin esa distinción. Eso es otro problema que tenemos en inglés, que muchas veces no tenemos en español. Miren, si comparamos el español con el inglés, vamos a encontrar posiblemente que el inglés sea 10 veces más fácil que el español, pero no quiere decir que no tiene ninguna dificultad, es más fácil que el español, pero tiene dificultades, ¿verdad? Nada más que el español tiene 10 veces más dificultades que las que tiene el inglés. Por eso, la propuesta de aprender inglés no es tan grave como la propuesta de aprender español. Si yo le propongo a una persona que aprende español como segunda lengua, se va a enfrentar a más problemas que los problemas a los que nos enfrentamos nosotros cuando queremos aprender inglés como segunda lengua. Bueno, entonces vamos a dejar este tema por lo pronto.